Bueno, el planeta entero se ha convulsionado muy fuertemente en términos noticiosos, por cierto, por lo que está ocurriendo con la invasión rusa a Ucrania. Algo que estas invasiones de países a otros países se daban, uno estaba dispuesto a aceptarlo como hecho, porque habían, qué sé yo, países muy grandes y países muy chicos, desconocidos, pero en el marco de una situación como la de Rusia con Ucrania, donde hay lazos muy fuertes en todo orden de cosas, además hay situaciones militares muy preocupantes, una invasión de estas características, quizás muchos creyeron, mira, estas son las típicas cosas que se amenazan con hacerlas, pero que no se hacen al final. Bueno, se hizo. Y estamos en el año 2022 y con nosotros ya está Raúl Sor para explicarnos qué hay detrás de esta invasión rusa hasta ahora. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, bueno, no es la primera guerra que nos toca cubrir juntos. Es verdad. Y esta era una que no se esperaba. Es decir, era una posibilidad, pero realmente se esperó que hasta el final hubiera una solución negociada a través de conversaciones. Pero la verdad es que este conflicto se viene cocinando a fuego lento desde el 2004, es decir, desde que Ucrania se convierte en una república independiente, producto del desmembramiento de la Unión Soviética. Cuando se quiebra la Unión Soviética, bueno, Moscú queda en una verdadera parálisis político-militar y todas las repúblicas que lo rodeaban y que tenían algún nivel de desarrollo, aprovecharon y declararon su independencia. Pero, con todo, Ucrania siguió siendo un firme aliado de Rusia, se mantuvo muy cercana, pero cuando sobreviene la Revolución Naranja, como se le llamó, al alzamiento contra el régimen pro-soviético, prorruso, que existía en ese momento en Ucrania, bueno, las cosas comienzan a cambiar y Rusia tiene la clara convicción, y así lo ha denunciado en múltiples oportunidades, que esto fue una intervención occidental, que esto fue una maniobra financiada desde el exterior, que la CIA y una serie de otros grupos estuvieron involucrados en tumbar al gobierno prorruso y instalar allí un gobierno, aunque no hostil, bastante más distante, bastante más frío y que estaba orientado a la independencia política y económica de Ucrania. Y esto para Rusia fue una pérdida tremenda, porque muchas de las industrias, también en la industria militar rusa, compartían, como era la costumbre en el bloque soviético, en un país se hacían los motores de los aviones, en el otro se hacían los chasis, las y de los autos, las carrocerías, en fin, y estaba todo distribuido. Entonces, claro, la separación resultó muy dolorosa para ambas partes, desde el punto de vista industrial, especialmente cuando comenzaron a distanciarse en forma creciente. Y Moscú quedó, el gobierno Moscú quedó con la clara impresión, que es el mismo gobierno, me refiero a Vladimir Putin, que ya tiene más de 20 años en el gobierno, quedó con la clara impresión que esto había sido urdido por Occidente y que había sido una conspiración para separar a Ucrania de Rusia. Y Ucrania es realmente un país clave para la seguridad rusa. Cuando veamos un mapa se va a ver que sí, veámoslo al tiro. Ucrania... Sí, veámoslo al tiro, sí. Te voy a poner el mapa para explicar un poco cuál es la importancia que tiene Ucrania para Rusia. Ahí está el mapa. Exactamente. Y tú ves que, claro, tiene límite con una serie de los que eran anteriormente la lógica de la órbita soviética, de lo que vamos a conversar también en un ratito más. Pero particularmente tiene una frontera con Rusia y ahí hay... bueno, explícanos un poquitito cuál es el punto medular por el cual en este particular país los rusos consideran que Ucrania no tiene ninguna autonomía ni soberanía para, por ejemplo, algo que parecía a estas alturas trivial.
ser parte de una organización internacional, como en el caso de la OTAN? Bueno, en realidad Ucrania, mientras no tuvo vida independiente, era simplemente parte de la Unión Soviética. Lo mismo que Bielorrusia y Polonia, que vemos ahí, Eslovaquia, Hungría, Rumania, todos eran parte de lo que en aquel entonces era el Pacto de Varsovia, que es la capital de Polonia. Y ese Pacto de Varsovia agrupaba a todos los países, ahí no está Chechia, pero era Checoslovaquia en su momento, eran todos parte de la, digamos, de la esfera. Estaba la República Democrática Alemana, que no figura en este mapa, que era la mitad de Alemania. Y Alemania está dividida, como todos recordamos, se había construido un muro, y de un lado estaba la República Federal Alemana y del otro lado la República Democrática de Alemania, y todo esto formaba parte del Pacto de Varsovia, que era hasta cierto punto el espejo, la referencia de lo que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que era la alianza de Occidente contra el Pacto de Varsovia. Es decir, y ambos se estudiaban los balances militares, las hipótesis de guerra, en caso que este y oeste chocaran en Europa. Y bueno, la Unión Soviética aseguraba lo que en aquel entonces en el lenguaje se llamaba su glacis, es decir, su área de influencia. Y todo esto, por cierto, aparte de darle seguridad, el ejército, cada país tenía su ejército, pero todos los ejércitos contribuían al Pacto de Varsovia, y con eso se daban cierta seguridad militar, de la misma manera que el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, encabezada por Estados Unidos, que además incluye a Canadá, y el grueso de los países de Europa Occidental estaban allí. Bueno, ahora, cuando finalmente colapsa la Unión Soviética, se acaba el Pacto de Varsovia, no más. Y cada país, en forma progresiva, se va independizando y se transforman en repúblicas independientes, y todas, o muchas de ellas, con un gran temor, con una gran suspicacia frente a Rusia, que durante el periodo de la Unión Soviética había sido muy dominante y bastante despótica. Es decir, el estalinismo, incluso más adelante, imponían sus condiciones. Si el gobierno no acataba exactamente lo que planteaba Moscú, reemplazaron a muchos gobiernos, aplastaron varias rebeliones en Hungría, en Checoslovaquia, lo intentaron en Polonia, en fin. Habían muestras de malestar, y estas eran sofocadas, y en algunos casos directamente con intervenciones militares que tumbaron a los intentos de emanciparse o de distanciarse de la Unión Soviética. Pero ya cuando la Unión Soviética se quiebra, se rompe en tantas fracciones, no tienen la capacidad, hay un desorden muy grande en Moscú. Y dentro de ese proceso, Ucrania aparece como un Estado independiente, una república que quiere tener su propia política exterior, y dentro de los temas de política exterior comienza a manifestar interés por incorporarse a la OTAN, es decir, a la organización occidental, que tampoco queda muy claro por qué sobrevivió. Si ya había desaparecido el Pacto de Varsovia, lo lógico hubiese sido que la OTAN desapareciese, pero no fue así. Y eso a Rusia le empieza a preocupar en forma creciente. Y los rusos plantean que si Ucrania entra a la OTAN, por ejemplo, la OTAN podría instalar cohetes nucleares en Ucrania. Y esto estaría a muy pocos minutos de vuelo de los principales centros urbanos rusos. Y en Moscú se empiezan a decir, bueno, no, pero Estados Unidos no aceptó que en Cuba, en el año 62, la Unión Soviética instalara misiles. Cuba era un país soberano y estaba feliz que le instalaran esos misiles porque le daba seguridad de que no habría una invasión a Cuba. Bueno, finalmente Estados Unidos tomó el toro por las astas y simplemente bloqueó la isla y le dio un ultimátum a los soviéticos, y los soviéticos, Khrushchev en aquel entonces, Nikita Khrushchev, opta por sacar los misiles y arreglar la situación. A cambio, Estados Unidos también hizo concesiones, le garantizó la seguridad a la isla, a Cuba,
y además retiró unos cohetes que tenía en Turquía, digamos, tratando de replicar o compensar a la Unión Soviética. Y ahora la Unión Soviética, especialmente Vladimir Putin, ha planteado que esta preocupación, él quiere hacer dos cosas: desnazificar, y esa es la forma, es un eufemismo de decir el gobierno que hoy día está en Kiev no nos gusta y vamos a poner otro, y a eso lo llaman desnazificar, porque en realidad no es un gobierno nazi. Pueden haber algunos neonazis en el gobierno, pues hay neonazis en Ucrania, pero de ahí a decir que hay que desnazificar el gobierno es no solo una exageración, es una completa falsedad. Y lo segundo, garantizar la neutralidad de Ucrania. Es decir, que Ucrania nunca va a entrar a la OTAN, porque la OTAN está regida por el principio de que la agresión o el ataque contra uno de los países miembros automáticamente es entendido, de eso se tratan las alianzas, es un ataque contra toda la alianza, es decir, 27, 28 países que la conforman, y por lo tanto todos ellos tienen la responsabilidad de responder y cuadrarse con Ucrania. Y esta situación, se fue haciendo cada vez más difícil la relación entre Ucrania y Rusia, hasta que culmina en lo que estamos viendo. Oye, Raúl, lo que es impresionante a mi modo de ver, quizás gente joven que básicamente ha visto la Rusia post-colapso, no puede entender algunas cosas que hoy día se dan en este marco. Por ejemplo, tú tienes en Estados Unidos buena parte del Parlamento, en el Parlamento estadounidense, buena parte de los senadores y diputados republicanos hoy día han empezado a plantear que lo que hizo Putin está perfectamente correcto, que es además una brillante idea, como dijo el propio Donald Trump ayer. Genial. Genial, que fue una idea genial lo que hizo Putin. Y su partido republicano, y uno puede decir, personas que no han vivido mucho tiempo esta situación geopolítica, se perdona, pero no es el comunismo en contra del capitalismo. ¿Cómo puede apoyar algo? Y tú te das cuenta de que el Partido Comunista en Rusia es oposición, no es de gobierno. Que lo que estamos viendo no es la típica historia de James Bond, donde tú tienes dos entes ideológicamente distintos. No, esta es probablemente piensan mucho más afinamente, mucho más de acuerdo hoy día Estados Unidos con Rusia, particularmente en lo comercial. Pero lo que está sí ocurriendo es que hay retornos o hay, si tú quieres, ideas que no son las típicas ideas que los dividían, pero que sí siguen siendo preeminentes. Por ejemplo, esta idea que Putin lo ha manifestado muchísimas veces del retorno al poder imperial ruso. Y por lo tanto es menos ideológico en la forma tradicional, donde tú ves personas de derecha en Estados Unidos aplaudiendo a Putin por entrar a Ucrania. Es menos de ideológico y es más de, control de superpotencia por territorio nomás. La vieja y antigua toma de territorio para protegerse o para, de alguna manera, someterlo. Pero, Fernando, es decir, no solamente con Trump, esta afinidad que se ha manifestado dentro del Partido Republicano, no solamente el propio Trump, sino que muchos parlamentarios. En Europa ocurre lo mismo. Y lo que era el Frente Nacional, la organización de ultraderecha, xenófoba, que persigue a los inmigrantes en Francia, ha recibido fondos de Moscú. Es decir, ha recibido fondos de Putin y tienen una empatía con Rusia y con lo que está pasando. Lo mismo con la extrema derecha italiana, en Alemania, Alternativa para Alemania, muy admiradores del nacionalismo y el espíritu antiglobalizador, es decir, contra la globalización y este nacionalismo extremo
que tiene Putin es muy admirado por la extrema derecha europea. Por lo tanto, lo que tú estás planteando es muy profundo en el sentido que se cambiaron los libretos por completo. Y quienes, digamos, todavía pueden admirar a Putin con una vieja nostalgia a lo que era la Unión Soviética, se equivocan, pero medio a medio, porque Putin es el ídolo de la extrema derecha europea. Sí, ahora, ¿cuáles son las... déjame plantearte lo que puede ser algo o no. Yo espero que no. Conversando con un muy buen amigo mío hace un par de días, yo le digo, oye, el problema es que Rusia es uno de esos países que tiene armamento nuclear y que tiene capacidad bélica inconmensurable y sobre todo esta situación de armamento nuclear. Y él me dice, con plena lógica, sí, pero tú comprenderás que los armamentos nucleares no van a ser usados porque nadie va a hacer algo que eventualmente termine destruyendo su propio planeta. Entonces yo le contesto y le digo, sí, pero si esa es la lógica, si todos piensan que nadie nunca va a hacer algo de forma nuclear porque si no se acaba el planeta, abuelo, ¿cuál es el objetivo de tener armas nucleares disuasivas si es que nadie cree que las van a ser usadas jamás? Y hay que recordar que fueron usadas. Hay un país, y solamente un país, que ha usado armamento nuclear en contra de otro. Y eso pasó en la Segunda Guerra Mundial contra Japón. Exacto. Y por lo tanto, y además hay que darle una cierta dosis de dimensión a la estupidez humana, a la obcecación, a la arrogancia geopolítica. Y de pronto puede usarse porque tiene los instrumentos. Yo siempre cito esta frase del sociólogo francés Jacques Ellul, que criticaba mucho las armas nucleares cuando estaban empezando a hacerse, porque decía esta frase que un instrumento demanda su uso. Tarde o temprano lo que tú tienes ahí, alguien va a encontrar que tiene que ser usado, si no, ¿para qué lo tenemos? Y eso es un riesgo cada vez que una potencia nuclear entra en conflicto, y este es el caso hoy día. Sí, tienes razón, pero te hago dos salvedades. Cuando Estados Unidos utilizó la bomba atómica y como lanzó las dos bombas atómicas en Japón, Japón no tenía armas nucleares. Obvio. Por lo tanto, no había ningún temor de represalia. Cuando la Unión Soviética desarrolla sus propias armas nucleares y hace sus estallidos y los dos países, digamos, las dos superpotencias son nucleares, bueno, hemos tenido el periodo de mayor paz entre dos superpotencias y nunca más se volvió a usar una. Y digamos, en última instancia los países dicen, esta es el gran as que yo puedo tener al tener un arma nuclear. Es verdad, yo no la voy a poder usar, pero me aseguro que nadie la use contra mí. Entonces, digamos, India comienza a tener armas nucleares porque vio que China las había desarrollado y cuando Pakistán ve que India tiene, también las desarrolla, y eso no quiere decir que tengan una voluntad de usarlas. Hasta ahora, fíjate, digamos, pese al enorme poderío y el costo que tiene desarrollar esas armas, no han vuelto a ser usadas. Por lo tanto, este concepto de disuasión nuclear tiene alguna validez histórica, por lo menos hasta este momento. Sí, pero ahora, déjame citarte. Muy grave, Fernando. Déjame citarte un dicho gringo que es un poquito feo, pero ya estamos tarde en la noche. Los niños se pueden ir a dar una vueltecita por ahí, pero oye, shit happens. Si de repente quedan cagadas. De repente hay alguien que se pasa de vuelta. De repente hay alguien que considera, mira, ¿sabes qué? Ya es hora de usar estas cosas. Y yo sé cómo evitar que eventualmente los otros lo hagan. De otra manera, la disuasión, tarde o temprano, va a ser básicamente, ¿qué? Si yo tengo armas nucleares, te puede decir Putin, si yo tengo armas nucleares que nunca voy a poder usar
porque hay otros que también tienen armas nucleares. Si el objetivo es no usarlas, bueno, ¿cuál es la idea entonces de iniciar guerras que eventualmente pueden terminar con desastres para ti? Bueno, Estados Unidos perdió en Vietnam y no se atrevió, aunque en algún momento insinuaron que podían usar armas atómicas tácticas, es decir, no, digamos, no destruir Vietnam de forma absoluta, pero por lo menos destruir ciertas rutas por las cuales, a través de las cuales Vietnam recibía los insumos de China y de la Unión Soviética. Estados Unidos, aunque lo pensó, lo consideró, prefirió perder la guerra directamente. Y así les ha pasado a otros que, digamos, han entrado en conflictos teniendo bombas atómicas y han, bueno, es decir, la bomba atómica es el argumento final, como se dice en inglés, y to go nuclear, irse a lo nuclear, es ya un camino sin retorno, y hasta ahora, y nunca se puede afirmar de que eso no va a ocurrir, pero hasta ahora, ciertamente, los rusos han sido absolutamente responsables en el uso del enorme arsenal atómico. Ellos tienen casi 6.000 armas nucleares, 6.000. Están un poquito por debajo de eso, y Estados Unidos tiene otro tanto, y ninguno de los dos las ha utilizado. A mí lo que me preocupa mucho, Fernando, es que ahora Putin ha amenazado con recurrir a su arsenal nuclear, lo cual ya en sí mismo es una violación absoluta del tabú. Es decir, si tú tienes esas armas para protegerte, tú no puedes, como lo ha hecho ahora en la última semana, andarte pavoneando. Bueno, y no se olviden que soy un poder nuclear, como si alguien lo ignorara, como si a alguien se le fuera a olvidar que el poderío militar que tiene Rusia. Y yo veo ahí un elemento de desestabilización peligroso por parte de Putin. No logro entender la lógica de esgrimir la tenencia de esas armas nucleares, porque no le está contando nada a Estados Unidos que no sepa, ni a Europa Occidental. Entonces, andarse pavoneando que tiene armas nucleares, lo encuentro absolutamente superficial y absolutamente dañino. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y el único temor que yo siempre he tenido respecto de esta lógica de disuasión por la vía de acumular arsenal nuclear es que alguien en algún momento dado va a tener que puede eventualmente tener la idea de usarla, de probarlo, es decir, oye, dale. Ahora, hoy día tenemos nuevos armamentos, que no hemos hablado de eso, pero tenemos todo el armamento tecnológico, todos los hackeos, el uso de básicamente el espionaje cibernético y todo ese tipo de cosas que entiendo que ya se están usando en esta misma confrontación. Claro, bueno, en lo que tú dices, nunca se puede saber si alguien, digamos, se va a pasar de vueltas de revoluciones y cae en la tentación de usar armas nucleares. Nadie puede garantizarnos que eso no va a ocurrir. Y por eso ha habido una campaña muy larga, sobre todo en Europa, por el desarme nuclear y que las superpotencias no queden excluidas de esta situación. Hoy día, en Ucrania, hay quienes dicen, viste, cometimos un grave error al deshacernos de nuestras armas nucleares, porque Ucrania, como parte de la Unión Soviética, tenía parte del arsenal. Y además Ucrania, como sabemos, Chernobyl, tenía centrales termonucleares, es decir, tenía un cierto conocimiento del tema nuclear y tenía armas nucleares. Y bueno, al final se desmanteló todo y Ucrania renunció a sus armas nucleares. Sí. Y hoy día hay quienes dicen en Kiev, viste, nos equivocamos. Si hubiésemos conservado estas armas, hoy día quizás Rusia se lo hubiese pensado 2 veces. Sí. Bueno, esperemos a ver cómo sigue esta situación y sigamos